En el desierto, Juan el Bautista proclamaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Lucas, que sigue la narración, nos explica en qué consiste esa conversión, ese cambio de comportamiento. Y lo hace pues presentando a una serie de personas, grupos de personas que acogen esa propuesta de Juan el Bautista, de esa conversión, de ese bautismo. Van al desierto a bautizarse. Y son personas que representan a la sociedad civil. Se trata de la gente, se trata también de los publicanos y de los soldados. Y les preguntan a Juan qué es lo que tienen que hacer para que esa conversión tenga efecto. Las multitudes le preguntaban qué tenemos que hacer. Él les contestó: el que tenga 2 túnicas, que las comparta con el que nos tiene, y el que tenga que comer, que haga lo mismo. Llegaron también recaudadores a bautizarse y le preguntaron: Maestro, ¿qué tenemos que hacer? Él les dijo: no exijáis más de lo que tenéis establecido. Incluso soldados le preguntaban: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Les dijo: no extorsionéis dinero a nadie con amenazas, conformaos con vuestra paga. Se habla de las multitudes, de la gente que está bien acomodada porque tienen 2 túnicas o tienen que comer, y Juan les dice que compartan. Se habla también de publicanos, que eran gente que trabajaban para el imperio romano, pues recogiendo los impuestos, y personas que estaban mal vistas por la religión, eran pecadores por ese trabajo que hacían, que tenía que ver más con los ladrones que con la gente honesta. Y luego los soldados, que eran paganos, que trabajaban para el gobernador romano para mantener el orden y la seguridad en aquella provincia del imperio. Estos 3 grupos de gente hacen esa pregunta a Juan sobre lo que tienen que hacer para convertirse. Es importante porque se comprende entonces la conversión en qué consiste. No es una conversión religiosa, no se habla de tener actitudes piadosas o experiencias más ligadas con la trascendencia, sino tener un comportamiento honesto. Por lo cual Lucas nos da a conocer en qué consiste entonces el pecado, ese bautismo de conversión para el perdón de los pecados. El pecado no tiene que ver con la ofensa a Dios, como enseñaba la religión, sino el pecado es la ofensa al prójimo, es negar al prójimo sus derechos para que pueda vivir de una manera digna en esta tierra. Por eso, de una manera muy concreta, Juan el Bautista, incluso escandalosa, dice qué es lo que tienen que hacer esta gente para que ese bautismo de conversión tenga efecto. Se trata de ser solidarios, compartir. El que tiene 2 túnicas, el que está bien acomodado, que piense a los que están mal, peor que él. Los publicanos, que eran ladrones de profesión, pues que no extorsionen, que no se aprovechen de su trabajo, que no hagan pagar más impuestos de lo que estaba establecido. Y los soldados, que eran paganos, que podían usar la fuerza bruta para amenazar y para exigir dinero, pues que se contentaran con sus pagas. Es decir, todo lo que tiene que ver con una relación, un comportamiento que sea honesto. Curiosamente, pero no se dice, por ejemplo, a los publicanos que abandonen ese trabajo, que era un trabajo visto muy mal por la religión. Y lo que sorprende es que ninguna categoría de la religión, de los grupos religiosos, han acogido esta propuesta de Juan el Bautista. No han ido a bautizarse los sumos sacerdotes, ni han ido a bautizarse los escribas o los fariseos. Es decir, la gente de la religión se siente ya bien con Dios, aunque lo lleve muy mal con el prójimo. Este es el pecado más grave de todos, que no se dan cuenta de esa falta de honradez, de esa falta de atención, de esa falta de humanidad hacia los que están mal. Por eso Lucas quiere poner las cosas en claro. El pecado no es la ofensa a Dios, sino la ofensa al prójimo, y la conversión no tiene que ver con lo religioso, sino tiene que ver con lo humano. Ser personas, eso se decía, honestas, responsables, solidarias. El pueblo piensa entonces que con estas declaraciones Juan fuera el Mesías. Mientras el pueblo aguardaba y todos se preguntaban para sus adentros si acaso Juan era el Mesías, declaró Juan dirigiéndose a todos. Ahora Juan quiere poner las cosas en claro, él no es el Mesías. Y así lo explica: yo os bautizo con agua, pero llega el que es más fuerte que yo, y yo no soy quien para desatarle la correa de las sandalias. Él os va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Trae el bieldo en la mano para aventar su parva y reunir el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará en un fuego inextinguible. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena noticia.
Juan está poniendo en claro las cosas. Él no es el Mesías, él solamente prepara ese camino, esa vía de liberación. Por eso su bautismo es un bautismo con agua, es algo exterior al hombre. Hará falta ese bautismo interior que Juan identifica con el Espíritu Santo, algo que realmente dé fuerza al individuo para que pueda llevar adelante este camino de liberación. Juan también habla de no ser digno de desatarle la correa de las sandalias al que llega detrás de él, que es el Mesías, el más fuerte. Es una práctica que tiene que ver con una costumbre, una norma judía del levirato. Cuando una viuda, una mujer quedaba viuda sin hijos, el cuñado tenía que tomarla como mujer, tenía que hacer que tuviera un hijo para que de esa manera el niño conservara el nombre del padre difunto y esa línea no se perdiera. Por lo cual el gesto tenía que ver con mantener la descendencia. Pero si ese cuñado no aceptaba esa norma, pues la viuda le quitaba la sandalia y daba ese derecho a otro pariente. Pues está diciendo entonces esto Lucas, que Juan no tiene ese derecho de fecundar, de hacer que el pueblo sea de nuevo fecundo, que eso lo va a hacer el Mesías, que él no tiene ningún derecho de quitarle la sandalia, de ponerse en su lugar. Pero Juan habla también en tonos un poco fuertes, él habla de un bautismo que el Mesías va a llevar adelante con Espíritu Santo y fuego. Para Juan el Mesías también trae el castigo y eso es lo que no va a corresponder a la persona de Jesús. Por eso cuando Juan empieza a escuchar lo que Jesús está haciendo, ya estará en la cárcel, Juan el Bautista, pues se encontrará en crisis profunda porque no responde a estas expectativas de un Mesías también castigador. El Mesías va a ser el que va a dar vida sin castigar a nadie. Esto para Juan era un poquito difícil de entender porque él pertenecía todavía a esa tradición del pasado, a esa imagen de una justicia que se tenía que imponer incluso con la fuerza. Pero Lucas acaba diciendo que de todas maneras Juan exhortaba anunciando la buena noticia. La buena noticia es la que Jesús va a traer, la de un Padre compasivo, la de un liberador que no usa la fuerza, sino solamente ese amor sin medidas.